Si me hace el favor, trajo su Biblia. Juan capítulo 9, del versículo 1 al 3. Vamos a leer esa porción de la Escritura. De ahí vamos a sacar el mensaje en esta tarde. Juan capítulo 9, versículo 1 y 3. Juan capítulo 9, 1 y 3. Cuando tenga la Escritura me dice amén. La leemos. Amén. Tenemos Escritura, hermanos. A ver si todavía está ocupado, pero muchas veces la pone en pantalla. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. El libro de Juan capítulo 9, hermanos, del 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió: no es que pecó éste ni sus padres tampoco, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en este lugar. Te pido, Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros oídos para estar atentos a tu voz. Quita cualquier distracción, Señor, de nuestras vidas, cualquier problema o situación que nos esté perturbando en este momento. Queremos estar atentos, Señor, habla al corazón. Yo me hago a un lado, Señor, yo me quito de ese lugar, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, por medio de tu palabra, ese es tu pueblo. Enséñanos, corrígenos, Padre. Queremos salir de ese lugar, Señor, con una bendición en nuestras vidas, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Bendice, toca nuestras vidas y corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Vamos en esta tarde, hermanos, a hablar de un tema que lleva como título: no tengo que entender a Dios. No tengo que entender a Dios. Y la realidad, mi querido hermano, que pasan muchas cosas en nuestras vidas y nos preguntamos por qué. Y hay muchísimas preguntas, pero muy pocas respuestas. Al principio del año les decía, hermanos, que este año íbamos a trabajar duro en la obra, hermanos, y nos íbamos a ocupar de lleno, pero el enemigo nos iba a quedar con las manos cruzadas. El enemigo quiere mirar iglesias dormidas, iglesias, hermanos, que no se esmeran por crecer. Iglesias que tienen temor, hermanos, que se deciden a hacer las cosas diferentes. Y viene el ataque, viene la prueba y la lucha, y es por eso que la iglesia se sienta y se queda tranquilita. Tiene miedo que el enemigo se dé cuenta que esa iglesia está haciendo algo, porque se viene contra nosotros. Y es muy normal cuando una iglesia se dispone, mi querido, con una hermana, una persona decide tomar su vida espiritual y decir: de aquí en adelante voy a cambiar las cosas en mi vida. Es muy normal que el enemigo venga y traiga temor, porque es el trabajo de él, infundir temor a aquel, hermanos, que quiere pararse en la brecha, aquel que quiere trabajar en la obra de Dios. Pero la palabra de Dios me enseña a mí, hermanos, que el amor de Dios echa fuera el temor. Y tengo que llenarme del amor de Dios, hermano. Por eso tomé este tema, hermanos: no tengo que entender a Dios. Hay personas, hermanos, que se desgastan sus vidas tratando de entender a Dios o lo que Dios está haciendo. Y hay muchas cosas que no podremos entender en esta vida. Nos iremos con muchas preguntas. Y yo le animo y le digo, hermanos, no se olvide de esas preguntas, porque el día que esté delante de su Dios, le puede preguntar lo que usted quiera. Hay cosas que no tienen explicación. ¿Por qué tantos niños enfermos en los hospitales? Yo no le puedo contestar eso. Pero sé que Dios tiene un propósito para todo. Yo no necesito saberlo todo, mi querido hermano. Pero sí necesito saber y confiar en un Dios que me dice que me ama y que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que yo me debo de preocupar, de creerle a Él, que me dice: yo estaré contigo en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier problema. Solamente tómate de mi mano. Aleluya. Es el Dios que servimos, mi querido hermano. Cuando no entiendo lo que está pasando, hermanos, a mi alrededor hay
A mí me preocupan los problemas que hay en la iglesia, hermanos, porque son mi familia. Y lo que a usted le preocupa, a mí me preocupa. Pero hay cosas, hermanos, que he decidido no preguntarle al Señor por qué, sino decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para nosotros? Cuando no entiendo algo, hermanos, pues me siento tentado muchas veces a perder la confianza en Dios. Cuando veo situaciones que vienen a mi vida, me pregunto, ¿en verdad Dios estará conmigo? Porque es que estoy pasando por esta enfermedad, por esta situación, por este problema, por esta lucha, por esta prueba. Porque es que estoy pasando por el desierto. No entiendo, Señor. Mira, mi querido hermano, si el Señor está pasando por lucha, por prueba, por desierto, por enfermedad, mi querido hermano, es que el Señor tiene algo mucho mejor para tu vida. Porque es allí en el desierto, es allí en la soledad, es allí en la prueba del problema donde tú aprendes a alabar a Dios. Es que es fácil, hermano, llegar a la iglesia y alabar a Dios cuando todo está bien. Cuando hay suficiente dinero para pagar la renta. Cuando hay salud, hermanos, yo puedo brincar y echar maromas y gritar. Cuando mi familia está bien, hermanos, mis hijos están bien, mi querido hermano, hay alegría en mi casa y puedo venir a alabar a Dios. Pero ¿qué tal cuando hay problemas? ¿Qué tal cuando hay situaciones? ¿Qué tal cuando hay enfermedad en mi vida? ¿Qué tal cuando estoy pasando por lucha o por prueba? Es ahí en ese momento donde Dios quiere formarnos. Es ahí en ese momento donde Dios dice, vamos a ver de qué estás hecho, vamos a ver qué tanto resistes. Es ahí donde Dios quiere hacerte un vaso útil para su gloria. Pero es necesario pasar por ese valle. Pero en verdad, hermanos, no tengo que entender yo a Dios. Yo tengo que confiar en Él. Porque las cosas que Dios hace, yo le aseguro y garantizo que son mucho mejor que lo que yo puedo hacer para mí. Va a haber muchas cosas que no vamos a entender, hermano. Y usted puede venir a mí y yo no tengo la respuesta. Va a haber situaciones donde usted tiene que clamar y doblar su rodilla y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida, para mi familia, para mis hijos? Ahí yo no te puedo ayudar, hermano, yo puedo hablar contigo, pero esa relación entre tú y tu Dios se tiene que formar entre tú y tu Dios solamente. Yo entiendo, hermanos, que hay cosas que miro y no sé por qué trabajan, mi querido hermano. Yo solamente sé que hoy que vengo aquí y enciendo este switch. Pero cómo trabaja, quién sabe. Hay algunos de ustedes que sí saben. Yo solo sé que me subo al carro y presiono un botón y arranca. Y yo no sé cómo trabaja y me lleva a lugares. Porque creo que va a funcionar. La fe es así, hermano. Lo pongo de una manera tan sencilla. Usted solamente crea a Dios. Solamente crea a Dios. Solamente confía en su Dios. Cuántas situaciones hemos pasado, Miguel, en nuestras vidas y hemos sentido que no llegamos, que no le vamos a hacer. Y de repente, hermanos, miramos la mano de Dios en nuestras vidas y podemos testificar lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque es al Dios que servimos, mi querido hermano. Pero hay muchas cosas que no podemos entender. Hay muchas cosas, hermanos, que no entiendo cómo funcionan. Pero no, usted no deja de usar el teléfono, aunque no entienda por cómo funciona. Se la pasa ahí 4 o 6 horas al día. Y no sabe cómo funciona, pero lo usa. Le tiene más fe al teléfono que a su Señor, que a su Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo camino, mi hermano, porque mi Dios dice camina. Porque andamos por fe y no por vista. Por dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo me lleno de la palabra de Dios para que mi fe crezca. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que con nosotros los hijos de Dios, mi hermano, ya no podemos caminar iguales. ¿Caminamos por fe o no caminamos? Así de sencillo. No podemos caminar igual, hermano. Es difícil, amén. Es difícil estar en una situación donde no entendemos, hermano. Da temor. Somos seres humanos. Esta carne, hermanos, tiene temor. Lo que leímos aquí en Juan, hermanos, dice que
Había un hombre que había nacido ciego. O sea, hermanos, este hombre nacido ciego, imagínense usted, hermanos, no tenía ninguna posibilidad. Sí, no tenía ninguna oportunidad en la vida, hermanos. ¿Qué iba a hacer de este joven, de este varón cuando creciera, de este niño, hermanos? Si en esos días, hermanos, en esos días, con todo lo que tenemos, es difícil para una persona que no tiene la vista. Imagínense en aquellos días. ¿Sabe cuál era el destino de aquel hombre, de aquel niño, hermanos? Mendigar para poder sobrevivir. Este hombre, hermanos, que en su niñez, quién sabe qué cosas pasaría, que sus padres, sabiendo, hermanos, que este niño tenía un futuro incierto, qué pensarían, cómo se sentirían, hermanos, en aquella situación, al punto, hermanos, que cuando fue un hombre, dice la Biblia, que quedó reducido a pedir limosna y vivir de lo que las personas le pudieran dar. Dependía, hermanos, de lo que le daban las personas. Pero un día glorioso, hermanos, dice la Biblia que el Señor pasó por aquel lugar y miró a aquel hombre nacido ciego, mi querido hermano, y le dio la vista. Pero vienen las preguntas y vienen los discípulos y dicen: Señor, pero a ver, vamos a entender algo. ¿Quién pecó, él o sus papás para que estuviera ciego? Los discípulos, hermanos, querían saber. Si yo hubiera sido el Señor y hubiera dicho: ¿qué les importa? Pues ya, hay cosas que ustedes no deben saber. ¿Qué les importa por qué nació ciego? O sea, solamente entiendan que la gloria de Dios se va a manifestar en este varón. Eso fue el propósito de que ese niño naciera ciego. Yo no sé, hermanos, cuántos años tendría aquel hombre navegando, pidiendo dinero, hermanos, para sobrevivir. La Biblia no dice cuántos años tenía. El problema del ser humano, mi querido hermano, es que lo queremos saber todo. Queremos saber de qué color era el camello que montaba Abraham. ¿De qué le sirve? No. Hay cosas que como hijos de Dios, hermanos, no necesitamos saber. Pero nuestra naturaleza como humana que es, hermanos, nos inclinamos siempre. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué sucedió esto? Lo queremos saber todo. Le queremos echar la culpa a todos de lo que nos pasa. Miramos a una hermana, hermanos, a unos hermanos que están navegando con sus hijos y los criticamos. Hombre, si esos chamacos fueron míos. Y vienen los de nuestros y no hacemos nada. Porque queremos saber todo. Queremos que miramos a una hermana navegar y decimos: ya seguro, la hermanita está en pecado, pues ¿cómo le va? Somos dados a juzgar. Somos dados a juzgar. Así somos los seres humanos. Queremos una explicación para todo. Mire, hermanos, hace tiempo que yo dejé de preocuparme, hermanos, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Solamente, hermanos, decimos cada día: Señor, aquí estamos. Estamos en tus manos, Señor. Haz tu voluntad. El Señor quiere corazones dispuestos, hermanos, que digan: aquí estoy, Señor, envíame a mí. El Señor quiere personas dispuestas a trabajar, sabiendo, hermanos, que en ese proceso, hermanos, va a venir lucha, va a venir prueba. Pero la lucha y la prueba es parte del prepararte, es parte, hermanos, de nutrirte, de darte fortaleza. Porque en el momento que venga Satanás contra ti, tú estás fuerte, mi querido hermano, estás fortalecido porque has pasado la prueba. Entonces se le llama prueba, hermanos. El Señor nos prueba. No a un punto, hermanos, donde nos pueda tentar, porque Él no entienda a nadie. Pero si Él quiere saber dónde está tu corazón. Que tanto amamos al Señor, hermanos. Lo amamos cuando las cosas están bien. Lo amamos cuando hay salud. Lo amamos, hermanos, cuando hay una buena cuenta de dinero en el banco. Cuando el negocio está trabajando bien. Cuando la familia está bien. O lo amamos, hermanos, en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo dijo eso, hermanos: yo he aprendido a vivir en la escasez. Cuando hay mucho, cuando hay poco, cuando no hay nada. He dormido en buenas camas y he dormido en una cárcel, en una cama de piedra. Pero no estamos dispuestos. Nuestra realidad, hermanos, en esos días es que no estamos dispuestos, hermanos. Es difícil comprometernos con Dios. Dios quiere, hermanos, un pueblo comprometido. Gente que está dispuesta a servir. Gente, hermanos, que deje su comodidad. Gente que deje su tiempo de descanso. Gente que diga: aquí estoy, Señor. Prepárame, Señor, porque te quiero servir.
Los discípulos dijeron, Señor, a ver, ¿quién pecó aquí? Vamos a ver. Vamos a aclarar algo antes de seguir. ¿Sus padres o ese muchacho? Jesús dice, no. Él no pecó, sus padres no pecaron. Eso que están viendo, dice, es para que la gloria de Dios se manifieste y puedan creer. Muchas veces pasan cosas en nuestras vidas, hermanos, y es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero no lo podemos entender. ¿A quién le gusta, hermanos, pasar por dificultades? A nadie. No, hermanos, a nadie nos gusta. Nos gusta que las cosas salgan como queremos. Si no salen las cosas como queremos, nos frustramos, nos enojamos. La fe se nos cae, hermanos. Decimos, ¿es por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué? Y decimos, es que Dios es tan bueno que no puede permitir que yo sufra. ¿Por qué yo? Yo soy su hijo amado, yo soy su hija amada, yo no debo de sufrir. Pero en muchas ocasiones Dios permite, hermanos, que pasemos por ese valle, por ese lugar, porque nos está preparando. Nos está preparando, hermanos. Es que, hermanos, hemos empezado el año diciendo, Señor, nos vamos a comprometer contigo, Señor, te vamos a buscar, Señor, nos vamos a dedicar tiempo a tu obra, Señor, quiero que me prepares. Pero viene la preparación, hermanos, y decimos, no, yo no quería eso. Yo quiero todo lo demás, Señor, pero yo no quiero pasar por este lugar. Todo hombre de Dios, mi querido hermano, que esté en la palabra, que enseña la Biblia, antes de ser usado por Dios, tuvo que pasar por el desierto. Tuvo que pasar por una preparación especial. Queremos, hermanos, servir a Dios, tenemos que estar completos, hermanos. Dios nos está preparando, hermanos, no para que seamos perfectos, pero para que estemos completos en Él. Y tener que vivir incómodamente, hermanos, es uno de los requisitos muchas veces. No nos gusta. Generalmente nos ponemos de mal humor, hermanos, nos quejamos de la situación, pero Dios tiene un propósito. Muchas veces, hermanos, viene dolor, viene angustia, viene tristeza. No podemos entender por qué, no podemos entender por qué están pasando cosas malas en nuestras vidas, hermanos. Pero es un propósito. Yo siempre me he preguntado y lo he mirado, hermanos, en personas, hermanos, que he conocido que se casan, hermanos, y tienen planes a futuro, o se enferma ella, o se enferma él, y sus planes que tenían, hermanos, se derrumban, y te preguntas, ¿por qué? Estaban tan jóvenes, tenían una vida por delante, y yo no lo puedo entender, hermanos, parejas que tienen bebés, hermanos, y sus bebés se les van, hermanos, y digo, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas, Señor? Eso marca, duele, hermano. En cuántas ocasiones hemos estado, la hermana Bravo, orando por pequeños que están delicados de salud, hermanos. Y hemos rogado y hemos pedido, y el Señor ha decidido llevarlos. Y me pregunto yo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y llora uno, hermano. Y tal vez uno, su fe mengue un poco y dice, Señor, pero tú eres un Dios que lo puedes todo. Tú lo puedes todo, Padre. Y hay cosas que no podemos entender, hermanos, y que no vamos a poder entender. Porque, mi querido hermano, el Señor sabe por qué suceden las cosas. Y no es que Dios te mande sufrimiento o que Dios te quiera castigar, que Dios sea, hermanos, un Dios que nos castiga. No, todo lo contrario. La Biblia dice, hermanos, que toda buena dádiva y que todo un perfecto proviene de Dios. Y yo voy a agarrarme de esas bendiciones, y yo voy a agarrarme de eso, y decir que el Señor está conmigo y quiere bendecir mi vida, y voy a creerle a Él solamente, mi amado hermano. Yo entiendo, hermanos, que las cosas buenas vienen de Dios. Dios nos ama, hermanos, y nos ha comprobado día tras día, hermanos. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, hermanos, la mayoría del tiempo, hermanos, el 99% de nuestras vidas es de gozo y alegría, pero viene el 1%, un porcentaje, hermanos, de nuestra vida, y se nos derrumba el mundo. Se nos derrumba el mundo, hermanos. En Efesios 1:11 dice la Biblia, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo he entendido, hermanos, que todo lo que me sucede, lo que me pasa, hermanos, es por la voluntad de Dios.
Me quejo, amén. No me gusta, amén. Le reclamo a Dios, amén. ¿Pero por qué, Señor? Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos. Les he venido diciendo desde que comenzó el año, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios no nos llamó solamente aquí a ocupar una banca. Él quiere, como pueblo, como iglesia, hermanos, tomemos la decisión, mi querido hermano, de permitir que Dios comience a trabajar en nuestras vidas, de permitir que a Dios que comience a moldear nuestras vidas, porque hay tantas cosas en nuestras vidas que siguen estorbando, mi querido hermano, para que haya crecimiento completo en nosotros. Dios no quiere personas perfectas, hermano, pero sí completas en sus facultades, entendiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que Jesús hizo en ese ciego, hermanos. Él le sanó, hermanos, Él le libertó, Él le dio libertad donde estaba, hermanos. Le sacó de aquel dolor, de aquella tristeza, hermanos. Yo no me puedo imaginar cómo estaba aquel hombre viviendo por años, hermanos, en este problema de la ceguera que tenía, hermanos. Un hombre, hermanos, que tal vez, hermanos, nunca esperaba ser sanado. Y el Señor viene, hermanos, y le da sanidad a este varón. El Señor tomó la decisión de decirle, este ciego va a ser sano para que se manifieste la gloria de Dios. Él no sabía. El ciego no sabía, hermano, ni conocía a Jesús. Pero Dios tenía un propósito. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos el propósito que tiene Dios. El hecho de que no sepamos, hermanos, el propósito que tiene Dios no quiere decir que Dios no tenga un propósito. No quiere decir eso, hermanos. Dios tiene planes y propósitos excelentes para con nosotros. Es lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos? En Jeremías 29:11. Dice, hermanos, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice Jehová, planes de bien y no de mal, para darles, dice, el fin que ustedes desean. O sea, Dios sabe lo que tú quieres, hermano, lo que tú deseas para tu familia, para tu vida espiritual, para tus hijos. Él sabe, hermanos, pero espera y confía en Dios. Cuando Dios cumple su propósito, hermanos, en nosotros, le reconocemos, ¿no? Y testificamos, decimos gracias al Señor lo que hizo en mi vida. Y yo en ese plan, y el Señor me ayudó, hermanos. Pero hermanos, ¿por qué no alabar y glorificar a Dios aún en el momento de prueba y de lucha? Y Dios hará la obra en nuestras vidas. La gente, hermanos, al mirar que el Señor sanó a aquel ciego, hermanos, especialmente los fariseos, hermanos, comenzaron a condenar y a decir, ¿por qué sanan a este ciego? Y aparte de eso, hermanos, era día de reposo. Dios, hermanos, no mide el tiempo, hermanos. Él sabe el tiempo exacto, hermanos, cuando va a venir a nuestra vida la bendición. Él sabe de lo que tenemos necesidad, amigo. Él conoce todas las cosas. Yo sé, hermanos, que si usted se propone a servir a Dios, el enemigo se enojará. El enemigo quedará, hermanos, venir contra usted como león, hermanos, rugiente, mi querido hermano, pero no puede hacer nada porque el Señor tiene un propósito para su vida. Necesitamos confiar solamente en Dios. Él quiere decir, no confíes en Dios, mira lo que estás pasando, mira lo que está sucediendo, no pasa nada en tu vida, no pasa nada en tu matrimonio, mira tu matrimonio está igual, mira tus hijos no quieren nada con Dios. Él quiere robarte la fe, mi querido hermano, pero tú tienes que decirle al enemigo, yo confío en las promesas de mi Dios, yo confío en lo que Dios prometió para mi vida, sus promesas son sí y amén. Pero qué difícil es eso, hermanos. Yo he estado allí, hermano, no pienses que... Hola, hermano. No, el hermano Bravo ha estado allí. Yo soy de carne y hueso como usted, hermano. Tenemos problemas, situaciones, luchas, pruebas. No solamente los jóvenes, hermano. ¿Piensa que los viejitos como yo, no? Sí, también. Sí, hermano. Todos. El enemigo, hermano, siempre va a tratar de robarnos la fe. De decirnos los propósitos de Dios no se van a cumplir en tu vida. Dios no es real. Dios no existe, hermanos. Y yo les decía, hermanos, que hay muchos cristianos hoy en día que caminan, hermanos, como si Dios no fuera real. Porque han escuchado de Dios. Han escuchado que hay un Dios, pero no han tenido una relación con Él. Y para conocer a Dios, hermanos, tenemos que relacionarnos.
¿Usted conoce al presidente de Estados Unidos? No. Usted sabe quién es, pero no lo conoce porque nunca se ha sentado a una mesa a comer con él y a platicar con él. Sabe quién es el presidente. Así hay mucha gente que sabe quién es Dios, pero no lo conoce. Digo, a oídas te he oído. Es que me han hablado tanto de Dios cada domingo, cada miércoles, que pues ya Dios hasta en la sopa lo veo. Sí, hay sopas de letitas y usted, pero no es lo mismo conocer a Dios, hermanos, que tener una relación con Él, saber quién es. Y pueden pasar 10, 15 años, hermanos, y al Dios que yo conozco lo pueden conocer mis hijos, pero no necesariamente quiere decir que tienen una relación con Él. Y la palabra de Dios nos insta y nos anima en cada página de ella, hermanos, que es necesario que si queremos llegar a su presencia, debemos de conocer a Dios como Él es, mi querido hermano, con sus atributos, con sus mandamientos, con lo que dice la palabra de Dios. Y la única manera, hermanos, de conocer a Dios es tener una relación personal con Él. La lucha que tenemos, hermanos, no es fácil. Porque el enemigo viene y trata de confundirnos para que no nos gocemos, para que no la vemos, para que no reconozcamos a nuestro Dios como nuestro único Dios y Salvador. El trabajo del enemigo es confundir nuestras vidas. A eso se dedica a él, hermanos. Ese fue su trabajo que se le dio desde el principio, que se alimentara de esta carne. Por eso es que el Hijo de Dios siempre debe dar en el Espíritu. Y si tengo el Espíritu de Dios, hermano, en mí, como dice la Biblia, no es como que el domingo me lo pongo y vengo a la iglesia y llego a casa y lo vuelvo a colgar en el closet y de lunes a viernes vivo sin el Espíritu. No, si el Espíritu de Dios está en nosotros, amados, se vive igual el domingo, el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana. Así es sencillo, hermanos. Porque cada vez que nos conectamos, hermanos, del Señor, el enemigo toma la ventaja y viene y planta en nosotros semilla de rencor. Es que no me quieren, es que me odian, es que en la iglesia no me saludan, es que me miran mal, es que esto. ¿Y para qué le cuento? Pero ¿sabe qué, mi amado? Usted no tiene que entender todo para creer en Dios. No. Tal vez en este momento estemos sufriendo, hermanos, y no podamos entender, porque tal vez sea una enfermedad, hermanos, un problema de familia, qué sé yo, hermanos. Y no podemos entender por qué estamos pasando por esa prueba. Pero un día, hermanos, y estoy seguro de eso, un día Dios te va a mostrar el propósito que tenía de que tú pasaras por esa prueba. Y te vas a regocijar, hermano. Y vas a entender lo que Dios tenía para tu vida. Y vas a decir, mi Dios es grande. Yo sabía, pero había algo que me decía en mi vida que no era cierto. Pero ahora entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Tal vez no lo pueden entender ahorita y los mire que no quieran servir a Dios. Tal vez no pueden entender a mi esposo que no quiere, que cada día es más rebelde. Tal vez no pueden entender a mi esposa que no me apoya. Pero un día dirás, el Señor está conmigo porque yo sé que mi Redentor vive y me va a venir a llevar. Y Él me dará la paz que yo necesito, el gozo que necesito. Pero tenemos que creer a Dios, porque todo lo que Dios nos permite, hermanos, lo que podemos hacer y no hacer, es por Él. No es que se levantó usted, digo, este día ando, pero ahorita voy a hacer hasta de más. No, es porque Dios te ha dado la fortaleza. Es porque Dios está contigo. Mira, hermanos, este varón, después de vivir tantos años en esa condición de ceguedad, además, de no poder ver, de repente viene la luz a sus ojos. Y yo no sé, hermanos, cuántos años tengo usted en la iglesia, pero ¿cómo está caminando? Tal vez como este ciego, en ceguedad espiritual. Tal vez de repente, hermanos, como que siente un poquito de luz y mira un poquito y se goza, pero se termina ese día, hermanos, y vuelve a caer una ceguera espiritual que no puede avanzar. Y cada domingo que viene a este lugar y cada miércoles que llega a este lugar, hermanos, Jesús se pasea por este lugar queriendo sanar, queriendo liberar, hermanos. Pero nosotros tenemos una ceguera espiritual tan tremenda que no permitimos que el Señor venga a nuestras vidas porque es falta de compromiso. Porque sé que el Señor venir y darme libertad, hermanos, y darme sanidad, mi querido hermano,
me va a pedir y no estoy dispuesto a dar. Me dice la Biblia que este ciego, hermanos, después de que fue ciego, hermanos, imagínense usted, hermanos, después de ser ciego y ya miraba, ahora tenía la oportunidad, hermanos, solamente de salir de la condición de estaba, podía trabajar. Ya no dependía de nadie. Inclusive, hermanos, dice la Biblia que los fariseos lo expulsaron de la aldea y dijeron, tú no puedes estar en ese lugar, porque tú estabas ciego porque eras pecador. Y Jesús fue y lo buscó. Después que se enteró que lo expulsaron, le dijo, ¿tú sabes quién es el Hijo de Dios? Y dijo, no, pues, ¿cómo voy a saber si era ciego? Pues el que está hablando contigo soy yo. Y dijo, creo. Y dice la Biblia que comenzó a adorar. ¿Por qué, hermanos? Es que para adorarle tienes que tener una relación con Él. Tú no puedes adorar a un Dios que no conoces. No podrás, hermanos. No vas a poder adorar a un Dios, hermanos, que si no lo conoces, es necesario que conozcas a tu Dios para que puedas darle adoración. ¿Sabe por qué hay hermanos que se gozan, hermanos, y corren y brincan? Porque saben a quién están adorando. No es mecánicamente, hermanos, no porque cantamos este corito es para alabar a Dios, no es porque el Espíritu Santo dentro de uno, hermanos, siente el gozo de su presencia y el cuerpo reacciona de esa manera y levantas manos y gritas gloria a Dios, aleluya, porque sientes la presencia de Dios en ti, mi querido hermano. Los fariseos dijeron a aquel hombre, tú naciste pecador, no puedes estar entre nosotros. Y así es el enemigo, hermanos. Viene y te recuerda, hermanos, lo que eras, de dónde veniste. Pero tú recuerdas quién eres ahora. Eres hijo de un rey. Eres príncipe de su pueblo. Has sido lavado con la sangre del Cordero. Ahora eres su hijo, dice la Biblia, hermano. Mi hermano, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere bendecirnos, hermano. Quiere traer bendición a nuestras vidas, pero hay que, hermanos, prepararnos. Hay situaciones que vivimos, hermano, yo entiendo. Hay cosas que vamos a pasar. Hay cosas que vamos a vivir como seres humanos, hermanos. Pero eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios no quiera bendecir nuestras vidas. Yo lo miro de otra manera. Yo lo miro que Dios está preparándonos, hermanos, para recibir la bendición completa. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a quedarnos a llorar por ahí en la esquina, hermanos? ¿O nos vamos a levantar? ¿O vamos a protestar y vamos a decir, Señor, es que no estoy de acuerdo con lo que está pasando? ¿O vamos a decir, Señor, que se haga tu santa y bendita voluntad? ¿O vamos a adorarle, hermanos, como aquel ciego? Vamos a levantar nuestras manos y decir, Señor, yo confío en ti, aunque vea la tormenta, aunque vea el problema, la situación, yo confío en que tú tienes la respuesta. Y venga lo que venga, Señor, yo voy a creer en ti porque tú sabes qué es lo que me conviene. Vamos a ponernos de pie, hermanos.